Hola, hola, ¿qué tal muchachos de sexto año? La asignatura Laboratorio de Ensayo de Motores y también a todos aquellos amigos que me siguen en mi canal de YouTube. Bueno, ya como clase audiovisual final vamos a hoy tocar el tema sobre los ensayos de los gases producto de la combustión que se origina en un motor de combustión interna, ¿no? Bien, a modo de introducción vamos a definir qué se entiende por combustión. La combustión en líneas muy generales, ¿no? Siguiendo esta línea de vídeos que son en extremo elementales y conceptuales, podemos decir que en líneas muy generales la combustión es la unión de dos elementos, ¿no? Uno llamado combustible y otro comburente o agente oxidante. Esa unión origina una reacción termoquímica, ¿no? Que va a producir, por esa oxidación rápida, liberación de energía calórica, ¿no? De ahí que tenemos una reacción química llamada exotérmica, ¿no? Donde, repito, interviene el combustible y el comburente o medio oxidante, por ejemplo, el oxígeno del aire. Esa reacción termoquímica exotérmica, porque libera energía térmica, va a producir, aparte de calor, gases producto de la combustión. Ahora bien, ¿cómo se debe realizar de manera perfecta la combustión? Bueno, para eso debe cumplirse la llamada relación estequiométrica. Relación estequiométrica. ¿Qué nos dice que para, en nuestro caso, que es lo que nos interesa, que para quemar perfectamente un gramo de nafta necesito de 14,5 a 15 gramos de aire, ¿no? Si mantenemos esa relación en peso, ¿no? Un gramo de nafta por cada 14,5 o 15 gramos de aire, tenemos la relación estequiométrica y la combustión no origina gases contaminantes o gases, vamos a decir, nocivos. Tenemos como resultado, sí, dióxido de carbono, llamado antiguamente anhídrido carbónico, que es el CO2, tenemos, por ejemplo, nitrógeno, vapor de agua, etcétera, ¿no? Hidrógeno. Lógicamente que eso se realiza respetando, ¿no? La relación estequiométrica. La cosa cambia cuando esa relación no se respeta y van a aparecer ahí gases muy nocivos para la salud humana y para el medio ambiente. Por ejemplo, monóxido de carbono, un gas altamente tóxico, hidrocarburos sin quemar, óxidos de nitrógeno, compuestos químicos que contienen azufre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso cuando no se respeta esta relación o proporción en peso llamada estequiométrica. Bueno, esto en líneas generales es lo que es la combustión. En nuestro caso, yendo, ¿no? Al tema vehicular, a los motores de combustión interna, que pueden ser de ciclo Otto o ciclo diésel, que son los que se emplean en los vehículos, es de capital importancia tratar de mantener la combustión en relación estequiométrica. Eso se consigue hoy en día, se hace hoy en día, gracias a la inyección por regulación o mando electrónico, ¿no? La cual permite dosificar con precisión la cantidad de combustible que se le está aportando al motor en los diferentes regímenes de potencia para que la combustión se mantenga dentro, ¿no? de ciertos límites, respetando la relación estequiométrica. Cosa que es imposible lograr con el carburador, ¿no? De hecho, por ese motivo fue descartado el carburador, ¿no? Hoy en día todos los vehículos ya, por una disposición, una normativa internacional, todos vienen equipados con inyección electrónica de combustible. Por otro lado, tenemos el catalizador, ¿no? O sea, los gases producto de la combustión, ¿no? Porque, repito, la combustión nunca va a ser perfectamente estequiométrica, ¿no? Por más que tengamos regulación con inyección electrónica. Los gases producto de la combustión pasan a un elemento que lo llamamos catalizador. ¿Qué es el catalizador en líneas muy generales? Bueno, vamos a decir que es un recipiente, un receptáculo, que tiene en su interior placas de metal enchapadas en metales preciosos, por ejemplo, platino, rodio, paladio, aunque hay otras tecnologías, ¿no? de catalizadores, ¿no? Catalizadores cerámicos, etc. Pero, ¿qué sucede? Cuando los gases contaminantes, ¿no? Producto de una combustión que no es estequiométrica, atraviesan esas placas, ¿no? Hay una reacción química con los metales preciosos y esos gases son neutralizados, por así decir, y transformados en gases que no son nocivos, por ejemplo, vapor de agua, hidrógeno, etcétera, ¿no? Bien. Esto en líneas generales es lo que se denomina catalizador.
algo importante, nunca hay que intentar desarmar o desguazar un catalizador. ¿Por qué? Hay mucha gente, por ejemplo, que por curiosidad un catalizador en desuso quiere, por ejemplo, abrirlo con una moladora para ver cómo es en su interior. Eso nunca hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque durante su vida útil el catalizador va acumulando internamente compuestos químicos altamente nocivos, altamente tóxicos. Cuando uno corta el catalizador, esos compuestos escapan en forma de polvillo que son sumamente tóxicos. Por ese motivo, el catalizador, cuando cumplió su vida útil, tiene que ser sacado del vehículo, ¿no? Tiene que ser cerrado, ¿no? Sellado en plástico y entregado a un centro de reciclaje apropiado, ¿no? Que lo va a hacer con las normativas vigentes, ¿no? Bien, bueno, esto en líneas generales es la introducción y en nuestro caso es de capital importancia, de fundamental importancia, conocer los gases producto de la combustión en cuanto al tipo de gas que vamos a tener y la cantidad del mismo, ¿no? De ahí el ensayo de gases de combustión, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver entonces para eso los equipos más utilizados, ¿no? Tanto en el laboratorio como en el taller. Y también, por otro lado, vamos a ver las unidades, ¿no? Que se emplean para hacer estas mediciones. Bueno, vamos a comenzar explicando el aparato de ensayo de gases típico, más empleado en el laboratorio, ¿no? Insisto, esto es un equipo en realidad para el laboratorio químico, no para el taller, ¿no? U otros ámbitos que son los electrónicos que vamos a ver después. Es el aparato, vamos a decir, prototipo, ¿no? Porque es un aparato puramente químico, ¿no? Y podríamos decir que es el aparato patrón, ¿no? El llamado aparato dorsal, que más que un aparato es una instalación, bueno, instalación química. Consiste en los siguientes elementos. Tenemos primero un recipiente, por así decirlo, o un contenedor donde están los gases de escape que yo quiero ensayar, la mezcla, ¿no? De gases de escape, ¿no? Porque dijimos que son varios tipos de gases los que tenemos. La probeta de medición, graduada, por ejemplo, en mililitros, centímetros cúbicos, donde vamos a medir la cantidad de gas presente, el tipo de gas presente. Un colector, ¿no? Que a través de válvulas de tipo robinete, esto generalmente es en vidrio, están comunicadas a botellas o recipientes que contienen en su interior productos químicos que van a retener determinado tipo de gas, ¿no? Por ejemplo, si en la botella 1 tenemos hidróxido de potasio, o sea, la potasa cáustica, vamos a retener el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, CO2, ¿no? Esta sustancia química, ¿no? El hidróxido de potasio retiene el CO2. En la botella 2 tenemos el pirogadol, que es químicamente carbono 6, hidrógeno 3, oxígeno, hidrógeno 3. Este compuesto químico retiene el oxígeno. Y fíjense que yo acá, esto yo sé que ustedes lo saben, pero siempre te hago la observación, al oxígeno lo represento como O2, porque ustedes sabían que los gases, la molécula de los gases son biatómicas, están compuestas por dos átomos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los metales, donde la molécula tiene un solo átomo, es una molécula monoatómica. Bien, en la botella o recipiente 3 tenemos finalmente una solución amoniacal de cloruro de cobre que va a retener el monóxido de carbono, ¿no? Un gas altamente nocivo. Y ya que hablamos de monóxido de carbono, vamos a hacer una recomendación de seguridad para todos aquellos que trabajen con motores, ¿no? Con vehículos, ya sea en un taller, en un galpón, ¿no? Y tengan que, por cuestiones de mantenimiento, de ensayo, trabajar con el motor encendido. Ese motor, lógicamente, está emitiendo, ¿no? Entre los gases de escape, monóxido de carbono, ¿no? En mayor, menor proporción. Bueno, el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, letal. Es un gas inoloro, ¿no? Y hay también una observación importante. Bajo ningún concepto, cuando el motor está funcionando, y lógicamente hay una determinada cantidad de monóxido de carbono emitiéndose, bajo ningún concepto en ese mismo momento hay que utilizar lavandina. Por ejemplo, hay que limpiar, no sé, el taller, ¿no? El depósito con lavandina en ese momento. ¿Por qué? Porque la lavandina, que es hipoclorito de sodio químicamente, libera cloro gaseoso, ¿no? Es un gas. De hecho, el cloro en estado natural es un gas. Cuando se combina el cloro con el monóxido de carbono, ¿no? Forma un gas terriblemente tóxico que ataca el sistema nervioso
denominado el fósgeno, ¿no? Por ese motivo es una indicación importante de seguridad, ¿no? Y por ese motivo justamente todo local que haga este tipo de trabajo tiene que estar perfectamente ventilado. Es más, tiene que tener una ventilación forzada, ¿no? Por medio de extractores, ventiladores centrífugos, etc. Muy bien, bueno, volvemos al tema. Explicado ya cómo está constituido básicamente esta instalación llamada aparato Dorsat, vamos a explicar su funcionamiento. Lo que se hace es muy sencillo. Maniobrando las válvulas o los robinetes, se hace pasar el gas o los gases, la mezcla de gases, producto de la combustión, hacia una de las botellas, por ejemplo empezamos con esta, ¿no? A través de la probeta de medición. O sea que yo hago pasar todo el gas y lo envío a la botella 1. Y hago la medición, ¿no? De la cantidad de gas, el volumen de gas. Luego, a la inversa, devuelvo el gas que tenía en la botella 1 nuevamente al recipiente que los contenía, el recipiente 4. Y vuelvo a hacer la medición. Hago la diferencia, ¿no? De mediciones y ese volumen, ¿no? Que resulta de la diferencia es la cantidad, en este caso, de CO2 presente en los gases de escape. Lo mismo hago con la botella 2 para determinar la cantidad que había de oxígeno, lo mismo hago con la botella 3 para determinar la cantidad que había de monóxido de carbono presente en estos gases de escape, en esta mezcla de gases de escape. Para determinar el porcentaje de hidrógeno empleo esta relación, ¿no? En líneas generales, la cantidad de hidrógeno presente responde a 0,36% de monóxido de carbono. Bueno, este aparato, como ya dije, es un aparato de uso químico, se emplea en el laboratorio, ¿no? Del químico, no tiene aplicación práctica para nosotros, tanto en el taller como en el laboratorio de ensayos, porque es una instalación, ¿no? Muy compleja, además tiene sus problemas, sus inconvenientes, hay que tener en cuenta las fugas de gas que se producen, ¿no? Cuando se hace toda la maniobra, ¿no? A través de las válvulas de tipo robinete. Por eso vamos a explicar ahora los aparatos que sí se emplean, ¿no? Los aparatos incluso de última generación, que son aparatos lógicamente electrónicos. Bueno, vamos a explicar ahora, según lo prometido, el aparato que sí se emplea en la práctica para medir concentraciones de gases presentes en los gases de escape. Y vamos a tomar como modelo, ¿no? Porque, insisto, hay muchos tipos de equipos que funcionan bajo diferentes principios, todos ellos electrónicos, por supuesto, como es todo hoy en día en cuanto a instrumental de medición. Vamos a explicar el aparato de rayos infrarrojos no dispersivos. Acá yo hice un esquema simplificado del equipo. Como siempre digo, esto tiene muchísimas más partes constitutivas, es mucho más complejo, ¿no? Acá simplemente hacemos un diagrama, ¿no? Esquemático, ¿no? Del equipo. Primero vamos a describir las partes. Uno son fuentes de emisión de luz infrarroja, de haz infrarrojo. Ustedes saben que el haz infrarrojo es invisible al ojo humano, ¿no? Es luz con determinada longitud de onda, ¿no? Y acá lo importante es que este haz infrarrojo, luz infrarroja, su longitud de onda se calibra en función del gas que yo quiero detectar o medir, ¿no? Por ejemplo, monóxido de carbono, ¿no? Para que solamente ese gas pueda recibir, pueda absorber esa radiación infrarroja, ¿no? Es decir, calibramos la longitud de onda de ese gas infrarrojo en función de ese tipo de gas que yo quiero medir. 2. Tenemos una cámara de aire puro. 3. Tenemos una cámara que se va a llenar por medio de la entrada E del gas o de los gases de escape que yo quiero medir o detectar. O sea, lo voy a llenar con todos los gases dentro de los cuales está el gas que yo quiero detectar y medir la concentración. 4. Tenemos una cámara que se coloca el llamado gas patrón. Por ejemplo, monóxido de carbono, que es el gas que yo quiero detectar y medir su concentración. Si quiero hacer una medición para otro tipo de gas, tengo que cambiar justamente esta cámara o el gas que tiene en su interior. El gas patrón, ¿no? 5 y 6 constituyen un capacitor eléctrico. ¿Y qué era un capacitor eléctrico refrescando conceptos de electricidad? Bueno, era un dispositivo que permitía almacenar una carga eléctrica, ¿no? Eso se ve en electrostática en la parte de física.
Y en este caso está compuesto, bueno, un capacitor está compuesto por dos placas o dos armaduras metálicas separadas por un aislante llamado dieléctrico, si ustedes lo sabían ya, ¿no? En este caso, una de las placas, 5, es una placa fija o rígida, ¿no? Una placa que no se deforma. 6, en cambio, es una placa deformable en forma de membrana, ¿no? O sea, se va a deformar por presión del gas, que después vamos a ver. A y B, como dijimos, son partes de la cámara que contiene el gas patrón, por ejemplo, en este caso, monóxido de carbono, a modo de ejemplo. Y E, como dijimos, es la entrada del gas, de los gases de escape al equipo. ¿Cómo funciona? Bueno, primero tenemos que calibrar el equipo. Para eso llenamos la cámara 3 de aire puro, ¿no? Al igual que la cámara 2. Y de esa forma calibramos el equipo. Luego introducimos por E los gases de escape, en los cuales estaría en teoría el gas que yo quiero determinar su concentración. Y como dijimos que la longitud de onda del haz estaba calibrada para ese tipo de gas, por ejemplo, monóxido de carbono, es el que va a absorber la radiación infrarroja y lógicamente se va a calentar, es decir, va a incrementar su estado térmico o su energía interna, ¿no? Físicamente, ¿qué sucede? Las moléculas de ese gas van a incrementar su nivel cinético, es decir, se van a mover más rápido, ¿no? Y va a incrementar la temperatura de ese gas solamente, ¿no? Acorde a que fue calibrado el haz infrarrojo en cuanto a su longitud de onda para que sea absorbido solamente por ese gas. En consecuencia, la parte B de la cámara va a recibir, si acá, por ejemplo, está presente ese gas, monóxido de carbono, va a recibir menos radiación que la parte A, lo cual va a originar una diferencia de temperatura entre ambas partes de la cámara, ¿no? A y B. Como esta cámara es de volumen constante, tenemos acá una dilatación a volumen constante y lo que va a variar es la presión. Es decir, que va a haber una diferencia de presión entre la parte A y la parte B, lo que va a originar una deformación de esta placa del capacitor que dijimos que era una membrana deformable. Al variar la distancia entre placas, varía la capacidad eléctrica. Resumiendo, nosotros medimos indirectamente la concentración del gas midiendo variación de capacidad eléctrica que se hace electrónicamente, ¿no? Estos equipos siempre expresan, ¿no? La concentración del gas en forma digital, ¿no? A través de una pantalla de cristal líquido, ¿no? Y los equipos, la gran mayoría, cuentan con un puerto de comunicación, ¿no? Un cable de comunicación tipo USB que se puede conectar a una computadora y podemos lógicamente tener un registro, ¿no? De varias mediciones, ¿no? Usar esa máquina como memoria, ¿no? Incluso después con un programa apropiado podemos procesar, hacer gráficos, etc. Bien, para ir terminando, el ensayo siempre se hace lógicamente con el motor cargado, ¿no? O sea, se hace, por ejemplo, sobre un frenómetro para ir midiendo, ¿no? La característica de estos gases en diferentes regímenes de potencia, en diferentes situaciones del motor, ¿no? En cuanto a su requerimiento de potencia. Y las unidades pueden ser, por ejemplo, en porcentaje. Hay aparatos que, por ejemplo, indican directamente la relación aire-combustible, pero lo más utilizado hoy en día es la unidad ppm, partes por millón, unidad utilizada en los laboratorios químicos, en los ensayos clínicos, ¿no? También. ¿Y qué significa partes por millón? Por ejemplo, 20 partes por millón de algún tipo de gas. Bueno, significa, por ejemplo, que en 1.000.000 de centímetros cúbicos yo tengo 20 centímetros cúbicos de ese tipo de gas, ¿sí? Bien, ya con esto, como dije, hemos concluido esta serie de clases audiovisuales sumamente elementales, ¿no? Para los alumnos de las escuelas técnicas en las cuales doy clase, y para todos aquellos amigos, ¿no? Que siguen este canal, ¿no? Por eso sería para mí muy importante, ¿no? Que ustedes me hagan llegar sus sugerencias, sus opiniones, ¿no? Para de alguna forma mejorar esto, ¿no? Para, si Dios quiere, el año que viene, el 2021, donde vamos a tratar de hacer un mejoramiento de todo esto que hacemos. Y si Dios quiere, bueno, volveremos a la presencialidad o por lo menos un híbrido, donde daremos una parte en forma virtual y otra parte en forma presencial, ¿no? Dado que, para cerrar, como incluso dijo el ministro, la enseñanza presencial, la enseñanza tradicional es irreemplazable.
Como siempre, muchachos, a todos, gracias por estar.